A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Cómo es que un país pasa de tener un rey con poder absoluto a ser una república y de ahí a convertirse en un imperio? Y todo en apenas 10 años. Suena a una locura, ¿no? Pues esa es la historia así de vertiginosa de la Revolución Francesa. Una década que no solo le cambió la cara a Francia, sino al mundo entero. Así que hoy vamos a desgranar la Revolución Francesa, esos 10 años que de verdad sacudieron al mundo. Nuestro mapa de ruta se ve así. Arrancamos viendo cómo se desmorona el antiguo régimen. Luego buscamos la chispa que lo incendió todo. De ahí nos metemos de lleno en la República, la guerra y el terror. Veremos cómo emerge la figura de Napoleón y para cerrar vamos a reflexionar sobre el legado que nos dejó esta época tan transformadora. Muy bien, empecemos por el principio. Para entender por qué explotó todo, primero hay que ver cómo era la Francia de antes, una sociedad que estaba literalmente al borde del colapso, el famoso antiguo régimen. La sociedad francesa estaba dividida y de forma muy rígida en 3 estamentos. Imaginen una pirámide muy desbalanceada. En la cima, el primer estado, o sea, el clero, y el segundo, la nobleza. Juntos no llegaban ni al 2% de la población, pero tenían todos los privilegios y casi no pagaban impuestos. Y abajo, sosteniendo todo, el tercer estado. ¿Quiénes eran? Pues todos los demás, campesinos, artesanos, burgueses, el 98% de la gente. Y sobre ellos caía, claro, casi toda la carga de los impuestos. Y miren, esta caricatura de la época lo dice todo. Es un campesino exhausto cargando en su espalda a un clérigo y a un noble. El texto dice, hay que esperar que este juego termine pronto. Una frase que resume perfectamente el hartazgo que se respiraba por todas partes. Es que la situación ya no daba para más. Francia estaba al borde de la quiebra, las guerras carísimas, como el haber apoyado la independencia de Estados Unidos, habían dejado las arcas vacías. Para que se hagan una idea, en 1788 el gobierno gastó 629 millones de libras, pero solo ingresó 503. Y cada vez que se intentaba una reforma para que los nobles pagaran impuestos, la bloqueaban. Para colmo, las malas cosechas hicieron que el precio del pan, la comida básica de la gente, se fuera por las nubes. Era una bomba de tiempo. Y con un ambiente así de cargado, solo faltaba una chispa. Esa chispa llegó en 1789, el año en que el pueblo por fin encontró su voz. Y todo pasó rapidísimo. El 5 de mayo, el rey convoca a los Estados Generales, algo que no pasaba en 175 años, para ver cómo solucionar la crisis. El tercer estado, harto del sistema injusto de votación, se declara a sí mismo Asamblea Nacional. El 20 de junio les cierran el salón y se van a una cancha de tenis a jurar que no se separarán hasta darle a Francia una constitución. Unas semanas después, el 14 de julio, la gente de París toma la Bastilla, el símbolo del poder del rey. Y para finales de agosto, la Asamblea ya tenía listo un documento que iba a cambiar la historia. Y aquí vemos un verdadero antes y un después. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue algo totalmente rompedor. No era una ley más, no, era una nueva forma de ver el mundo. De repente, se decía que la soberanía no venía de Dios ni del rey, sino de la nación, y que todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Libertad, propiedad, seguridad, esos se convirtieron en los cimientos de una nueva sociedad. Pero, como suele pasar, la euforia inicial no duró. La revolución entró en una fase muchísimo más radical y oscura, la era de la República, la guerra y el terror. Un periodo en el que, como dice el dicho, la revolución empezó a devorar a sus propios hijos. Muy pronto, los mismos revolucionarios empezaron a dividirse. Por un lado estaban los girondinos, que eran más moderados, le tenían miedo al caos y al poder de las masas de París. Y por el otro, los jacobinos, los radicales, que se aliaron con los trabajadores urbanos, los famosos sans-culottes, y que querían borrar la monarquía del mapa por completo. Esta división, pues, se convirtió en una lucha a muerte por el control de la revolución. El fin de la monarquía fue un proceso dramático, paso a paso. En 1791, el rey Luis XVI trata de escapar del país, y con eso destruye la poca confianza que le quedaba al pueblo. Luego, Francia le declara la guerra a Austria y a Prusia, que amenazaban con aplastar la revolución. Esto radicalizó todo aún más. Después del asalto al palacio, en septiembre del 92, se abolió oficialmente la monarquía. Y el punto de no retorno, enero de 1793. El rey fue juzgado por traición y ejecutado en la guillotina. Y aquí entramos en la etapa más infame, el reinado del terror.
Con el país en guerra por fuera y con revueltas por dentro, los jacobinos, con Robespierre a la cabeza, desataron una violencia de Estado brutal. La meta, según ellos, era limpiar Francia de enemigos de la revolución y salvar la república. Lo llamaron, y es una contradicción tremenda, el despotismo de la libertad. El costo humano fue aterrador. Se calcula que unas 50.000 personas fueron ejecutadas en toda Francia. La guillotina, que se había pensado como un método de ejecución más humano, se transformó en el símbolo de esa justicia revolucionaria, una justicia implacable y veloz. Y en una de esas vueltas irónicas que da la historia, el terror terminó por tragarse a su propio creador. El 27 de julio de 1794, el mismo Robespierre fue arrestado y ejecutado. Y con su muerte, el reinado del terror llegó a un final abrupto. Después de tanto caos, de tanta sangre, Francia estaba exhausta. La gente ya no quería más radicalismo, lo que buscaba era estabilidad, un poco de orden. Y esa búsqueda le abrió la puerta a una de las figuras más impactantes de la historia. El gobierno que vino después del terror, conocido como el Directorio, fue un completo desastre, corrupto, inestable, atacado tanto por los jacobinos que quedaban como por los que querían que volviera el rey. Para sobrevivir, dependía cada vez más del ejército. Básicamente, era un barco sin capitán en medio de una tormenta, creando un vacío de poder perfecto para que alguien fuerte llegara y tomara el timón. Y ese alguien fue, por supuesto, Napoleón Bonaparte. El 9 de noviembre de 1799, con un golpe de estado, este general joven, ambicioso y muy popular, tomó el poder. Y con ese acto, los 10 años de la Revolución Francesa, al menos en su fase más turbulenta, llegaron a su fin. La revolución como tal había terminado, sí, pero su impacto apenas comenzaba. Así que la gran pregunta es, ¿qué nos dejó? ¿Cómo fue que estos 10 años de locura cambiaron el mundo para siempre? Su legado fue de verdad gigantesco. Para empezar, fue el fin del feudalismo y del poder absoluto del rey en Francia. Pero más allá, dio origen al nacionalismo moderno. Esa idea de que la lealtad es a la nación, al pueblo, no a un monarca. Y quizá lo más importante, sus ideas sobre democracia y derechos se esparcieron como pólvora por todo el mundo, inspirando revoluciones y movimientos de liberación durante los siguientes 200 años. Y si tuviéramos que resumir todo su espíritu en 3 palabras, serían estas: libertad, igualdad, fraternidad. No es solo un lema, se convirtió en una bandera universal. Es la esencia de la revolución y hasta el día de hoy sigue siendo una inspiración para cualquiera que luche por una sociedad más justa. Y al final de todo este recorrido nos queda una pregunta flotando en el aire, una pregunta tan relevante hoy como hace 200 años. ¿Es posible lograr grandes transformaciones sociales sin recurrir a la violencia? La Revolución Francesa no nos da una respuesta fácil, pero sí nos deja un caso de estudio potentísimo sobre el verdadero precio del cambio.